estadio 3 y estadio 4. Sí, me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, pues ya. Listo, entonces nosotros ya hablábamos de que la enfermedad periodontal estadio 3 y estadio 4 tenían ese grado de severidad, ¿no? Y el patrón destructivo era rápido, amplio, agresivo. Y era, según lo que habíamos visto también en la práctica, era una de las patologías donde íbamos a encontrar gran pérdida de la inserción clínica y también bolsas de bastante profundidad, ¿no? de 7 u 8 milímetros a más. Y desde el punto de vista radiográfico, bueno, el patrón de destrucción ósea o la cresta ósea alveolar iba a estar a nivel del tercio apical. ¿Bien? Entonces, igual, ¿no? Nosotros íbamos explicando esta periodontitis, ya está clasificada, ¿no? Dentro de la nueva clasificación de enfermedades periodontales propuesta en el año 2017. ¿Sí? Entonces, hay otras características más, ¿no? Que nos habla también esta clasificación y se basa también en los estudios anteriores o en las clasificaciones anteriores, como es el patrón incisivo molar, ¿no? Nosotros vamos a ir observando, miren, el patrón destructivo, el periodonto que se presenta a nivel de los incisivos y también se presenta en la molar, es otra característica. Vean acá, ese patrón destructivo ya se encuentra en la cresta ósea alveolar a nivel del tercio apical. Vean esta otra piecita dentaria, ese patrón destructivo se encuentra a nivel del tercio apical. Igual, ¿no? Y la severidad, ¿no? Ahora, las pérdidas dentarias también, ¿no? Miren, ya este paciente ha perdido una, dos, tres piezas dentarias con estas razones. Y, mira, y esta de acá está camino a perder, ¿no? Es una paciente joven, ¿no? De una paciente de 23, 24 años de edad. Veamos ese patrón destructivo que vamos a ir observando desde el punto de vista óseo radiográfico. Miren, igual, ¿no? Este patrón incisivo molar, pero acá vamos a ver el patrón destructivo óseo y el nivel de inserción clínica, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista periodontal o el análisis a nivel de nuestro estudio y nuestro registro en el periodontograma. La etiología está basada en dos bacterias, ¿ya? La presencia de la bacteria, la Agregatibacter actinobacillus actinomycetem comitans y la Porphyromonas gingivalis. Pero también vamos a encontrar otras especies, ¿no? Como la Tannerella forsythia, el Campylobacter rectus, la Ignella correans, la Prevotella intermedia, el Treponema dentícola, ¿no? Que son también bacterias periodontopatógenas y son componentes del biofilm, ¿no? Del biofilm patológico, del biofilm periodontal. Y también la etiología va a tener mucho que ver con la respuesta del huésped frente a la patogénesis, ¿no? Y esta respuesta va a ser inherente a las características genéticas de este tipo de pacientes. Si bien es cierto, ¿no? Tenemos que volver a hacer un análisis, ¿no? De los componentes, de los factores componentes de la enfermedad periodontal, ¿no? Y también cómo estos factores componentes vamos a ir relacionando la presencia de estas bacterias, ¿no? Ya decíamos la Porphyromonas gingivalis y como vemos acá de la Agregatibacter actinomycetem comitans, que son dos bacterias preponderantes, pero también vamos a encontrar otro tipo de bacterias. Y los factores de riesgo genético que son importantes, ¿no? Muchos de estos pacientes se va a observar, ¿no? Poca placa bacteriana y un patrón destructivo alto. Y el patrón de la severidad, ¿no? La alta rapidez destructiva que puede presentar este tipo de pacientes. Entonces, miren, vamos a ir dándole un poquito de análisis de este tipo de bacterias, ¿no? Que se presentan en estos pacientes. El Agregatibacter actinobacillus actinomycetem comitans, que es una bacteria gram negativa, redonda, anaerobio y sin motilidad. No producen esporas, son de forma irregular, transparentes y vamos a observar 5 serotipos. Tienen los siguientes las toxinas,
de la quimiotaxis, que va a ir direccionado a estas células defensivas, ¿no? A los leucocitos polimorfonucleares, que son los primeros que van a ir a defendernos. ¿Ya? El factor inmunosupresor y el factor citotóxico, que también direccionados a estas bacterias, ¿no? a nuestras bacterias que están direccionadas con estos factores citotóxicos, ¿no? O estos factores de virulencia a inhibir la función del sistema inmunológico. La proteína unida al receptor FC, que también es otra característica, ¿no? Que bloquea a este factor para poder hacer frente a la presencia de estas bacterias. Los lipopolisacáridos, las colagenasas, ¿no? Que también son factores de virulencia que van a generar, ¿no? Un factor de toxicidad y destrucción a nuestras células de defensa. Y las proteínas osteolíticas y epiteliotoxinas, ¿no? Que van a contribuir en la destrucción del ligamento periodontal y del hueso alveolar. La otra bacteria es la Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria gram negativa, cocobacilo anaerobio obligado, que tiene forma de caña, no tiene movilidad, sus colonias son de color café, están en relación directa con la severidad de la progresión y pérdida ósea, y tiene también sus factores de virulencia, al igual que la otra bacteria, ¿no? La anterior bacteria. Tiene el factor de la cápsula de polisacáridos, la hemaglutina, la enzima colagenasa proteasa similar a la tripsina, cisteína y otras proteasas, y los lipopolisacáridos, muy similar a la anterior bacteria. Ahora, desde el punto de vista clínico, vamos a observar, ¿no? en los pacientes que pierden sus piezas dentarias por este tipo de bacterias, una coloración, ¿no? Tipo café o parduzca en los dientes, ¿no? Y es donde vamos a hacer ese análisis y observar que en este tipo de pacientes existe gran cantidad de este tipo de bacterias, ¿no? O Porphyromonas gingivalis. ¿Sí? Características clínicas, ahí tenemos presencia de bolsas periodontales profundas, pérdida ósea radiográfica. Acá diríamos, ¿no? Y si estamos en la periodontitis de estadio 3, ¿no? Las bolsas de entre 6 a 7 milímetros, ¿no? Y si son de estadio 4, más de 8 a más milímetros. Pérdida ósea radiográfica, pérdida de diente por razones periodontales, profundidad del sondaje, ya hablábamos, ¿no? En relación a la bolsa periodontal, ¿no? 6 a 7 para el estadio 3 y de 8 a más para el estadio 4. Pérdida ósea vertical, disfunción masticatoria, ¿no? Y si estos dientes van perdiendo soporte, va a perder la fuerza masticatoria, los dientes van a estar más móviles, vamos a observar bastante trauma oclusal. Y afectación de la furca y colapso de la mordida. Los dientes residuales van a ser entre 21 a 28 o menor a 20. Y es inherente a la pérdida de estas piezas por razones periodontales. Puede presentar dolor, supuración y movilidad. Estas características ya vamos a encontrar en este cuadro, ¿no? Que nos presenta la nueva clasificación de enfermedades periodontales, y ahí vamos analizando nosotros en la clase práctica, ¿no? Cómo esta pieza dental o este tipo de pacientes van a tener estas características, ¿no? El nivel de adherencia clínica, pérdida ósea radiográfica, y tenemos todas las características, tanto para el estadio 3 y para el estadio 4. El grado de gravedad también ya lo íbamos analizando, ¿no? Grado A, grado B y grado C, ¿no? Entonces podría ser leve, moderado y severo. Y vamos a ir viendo de acuerdo al tipo de evidencia que presenta, ¿no? Y también a los factores modificadores. Uno de estos factores, ya hablábamos en la clase pasada, era los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Para los pacientes que tienen diabetes. Entonces, en este caso vamos a encontrar periodontitis grado B o grado C. Puede ser una periodontitis de estadio 3 o 4, grado B o grado C, dependiendo de estas características. Entonces, podríamos dar esa relación a leve, moderada o severa. A ver, vamos a ver. Sí, estamos todavía, ¿no? Listo, entonces mire, vamos a observar que en este tipo de pacientes vamos a encontrar en muchos casos poca cantidad de placa bacteriana, pero un patrón destructivo que es inherente, volvemos a repetir,
componente genético, ¿no? La susceptibilidad a este tipo de patrón destructivo, ¿no? Este tipo de patología periodontal. Y vamos a ir observando, ¿no? Si no se le da la atención pertinente, porque si empieza, como observamos en este caso, de repente el paciente en los inicios de la enfermedad no va a sentir molestias ni dolor, ¿no? Una de las características de la enfermedad periodontal, ¿no? En sus inicios es que no va a presentar dolor. Pero ya en los estadios avanzados sí va a mostrar molestias, ¿no? Por eso que hablábamos ahí del trauma oclusal, la movilidad de los dientes, el colapso oclusal, la pérdida de dientes por estas razones. Vamos a ir observando, ¿no? Que en muchos de los casos este patrón se va a deber, ¿no? A este patrón destructivo por la alta cantidad de placa bacteriana, muy diferente al otro tipo de pacientes que tenían ese orden genético, ¿no? Poca placa bacteriana y un patrón destructivo alto, ¿ya? Y vamos a ir observando cómo estas piecitas dentales se van a ir perdiendo, ¿no? Porque mire, se va perdiendo la inserción, ¿no? O el periodonto de inserción, dejando expuesta la raíz del diente, generando movilidad de la pieza dental y generando este colapso de la mordida. ¿Sí? Muchos de estos pacientes pueden tener estadios, ¿no? de quietud y estadios de gravedad. Y vamos a ir observando que este tipo de pacientes va a ir perdiendo estas piecitas dentales, ¿no? por razones periodontales. En nuestro análisis periodontal vamos a ir anotando, como vamos mostrando en nuestra imagen, ¿no? La cantidad de bolsas periodontales y vamos a ir observando ese patrón destructivo a nivel de la pérdida del nivel de adherencia clínica, que esto vamos a ir anotando en nuestro periodontograma, ¿no? Como este paciente que tiene 39 años de edad, ¿no? Sexo femenino, ¿no? Motivo de la consulta, viene, ¿no? Haya perdido algunas piezas dentales como observamos, ¿no? Nos dice también que le sangran las encías, la litosis se presenta, ¿no? Entonces, según lo que manifiesta, 2 meses de la enfermedad, pero lo más probable que no solamente iba a presentar periodontitis, vamos a observar que hay presencia de gingivitis, presencia de condiciones y deformidades periodontales adquiridas. Características radiográficas, ya ahí vamos a mostrar un plan destructivo que puede todo el espacio del ligamento periodontal, usando también a inicio del ancla. Ahí está la vida, como ¿no? El patrón destructivo hasta el ápice o hasta el tercio apical. Vamos a observar si hacemos el análisis radiográfico seriado y importante también su análisis radiográfico panorámico. ¿Sí? Para el diagnóstico necesitamos el examen clínico, la evaluación radiográfica, hay que analizar la presencia de alguna enfermedad sistémica, para eso hacemos nuestra historia clínica. La pérdida del periodonto de inserción también es importante, la agregación familiar o el componente genético. Hay que preguntar al paciente si alguno de sus familiares ha perdido dientes por este tipo de razones. El paciente sabe, ¿no? Los papás, los abuelos o los tíos
o algún hermano que tenga esta característica. Es importante, ¿no?, para nosotros poder hacer el abordaje terapéutico. Presencia de placa bacteriana en bajas cantidades o en altas cantidades, y ahí vamos diciendo, ¿no?, si no hay un patrón genético, la presencia de placa bacteriana en alta cantidad también puede generarnos este patrón destructivo severo. Factores contribuyentes modificables pueden existir, ¿no?, de repente externos e internos, ¿no?, o sea, bucales y extrabucales. Y es importante la prueba microbiológica para analizar la presencia de la Porphyromonas gingivalis y el Agregatibacter actinomyces actinomycetem comitans. Sí, entonces, ahí tenemos las características que tendríamos que analizar, ¿no?, características radiográficas y las características clínicas. El patrón local podría estar presente también dentro de este patrón destructivo, como en este caso, ¿no?, los contactos interdentarios no adecuados. Tratamiento. La terapia antibiótica es importante. Y en la práctica nosotros íbamos analizando, ¿no?, para la periodontitis estadio 3, en qué situación podríamos dar la terapia antibiótica. Y incluso nuestros compañeros hablaban que el metronidazol no se debería usar mucho debido a sus efectos adversos que podría generar. Pero para el tratamiento periodontal, la combinación de metronidazol con amoxicilina ha dado buenos resultados y sigue dando buenos resultados. Raspado y alisado radicular supra y subgingival son importantes, y el raspado y alisado radicular quirúrgico también es importante. El tratamiento quirúrgico regenerativo también, ¿no?, una vez atendido el paciente, y si tenemos este patrón destructivo angular, podríamos colocar injertos a este nivel. Y el control periódico. Este tipo de pacientes no se curan en una sola sesión. Este paciente ya tiene que venir en forma periódica al consultorio para poder darle una buena atención y para evitar que el patrón destructivo avance, ¿no?, si es que hay recrudecimiento o recidiva de la enfermedad. ¿Listo? Pronóstico, depende de la periodontitis, si es localizada o generalizada, depende también en qué situación está, depende del avance de la enfermedad, depende de la condición sistémica del paciente. ¿Ya? El diagnóstico en sus estadios iniciales nos va a indicar un mejor pronóstico. Eso es lo que íbamos manifestando, ¿no? Porque este tipo de pacientes ya tiene que venir al consultorio en forma periódica. Si hay una severidad en su avance, el pronóstico va a ser reservado. ¿Qué quiere decir? Si el paciente ya viene en un estadio avanzado, donde los dientes están móviles, ¿no?, hay supuración, lesiones de Furman, entonces ya lo más probable es que las piezas dentales tendríamos que retirarlas antes de que se siga perdiendo más soporte óseo, más hueso alveolar. ¿Preguntas hasta acá? A ver, ¿alguna pregunta? No, es sola. Metronidazol y amoxicilina nada más. Puedo recetar metronidazol de 500 con amoxicilina de 500. Suficiente. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Ninguna pregunta? Bueno, a ver. Sí, doctor, no sé si sería posible, bueno, particularmente, y supongo que mis compañeros también, que nos dé unos minutos de repente de su próxima clase o no sé, para que nos pueda detallar bien eso de las placas y saber identificar de manera más clara el tipo de periodontitis y todo eso. O sea, algo más práctico. Claro, por eso que... mira, para la siguiente clase tienen que traer su placa radiográfica mínimo, que sea panorámica, ¿no? Si pueden traer la placa seriada, sería ideal. ¿Ya? Y vamos a hacer el contraste. Ahora, las imágenes de las placas que se les ha ido presentando respecto a este tipo de periodontitis, ¿no?, a la periodontitis estadio 4, está ahí en la plataforma. Ustedes pueden bajar incluso las clases, ¿no?, de la plataforma de la universidad. Y pueden traer, de todas maneras, en la clase práctica o en la siguiente clase vamos a seguir analizando al respecto, aunque la siguiente clase ya nos toca hablar de enfermedades periodontales necrosantes.
Doctor, y en caso de ¿Sí? los de flexible, no sé si sería posible que pueda ir a una clase, a una práctica, a explicarnos. Sí, para los de flexible no hay problema, ¿ya? Si tienen alguna duda, yo estoy los días viernes, ¿no? Desde las 12:50 hasta las 9 de la noche. Pueden acercarse en ese lapso y podemos resolver todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Está bien? Ok, doctor, gracias. Sí, Jennifer, ¿ya? Se acercan con toda confianza, no hay problema, ¿no? El hecho que vayan a una clase práctica, ¿no? Que es con el doctor Tabra, no los limita que puedan asistir a la clase del día viernes.